Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Le digo buenos días, pues porque este video fue pregrabado hoy en la mañana. Fíjense que les quiero pedir disculpas porque tuve una situación familiar el día de hoy, motivo por el cual pues, no voy a poder estar con ustedes en la clase, pero afortunadamente me dio tiempo a grabar los videos de las dos clases de la tarde y pues aquí está este para ustedes. Em, Hoy jóvenes vamos a estar platicando sobre el juicio sumario, el trámite del juicio sumario y en sí lo relativo al arrendamiento y desahucio, a la entrega de bienes, muebles que no sean dinero, rescisión de contratos y por último la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Los interdictos lo vamos a dejar para la otra clase porque ese es un tema pues un poquito más complejo y que sí requiere de tiempo, ¿verdad? Para poderlo desarrollar. Entonces lo vamos a desarrollar hasta la siguiente clase. Yo les preparé, jóvenes, una presentación para la cual les voy a compartir también. En el chat les voy a mandar la asistencia del día de hoy, por cierto, jóvenes, para que la puedan llenar. Muy bien. Derecho procesal civil y mercantil y vamos a platicar de lo que es la tramitación del juicio sumario. Con el juicio sumario, jóvenes, ya no deberían de tener ustedes básicamente ningún problema, porque el trámite es básicamente el mismo que el del juicio ordinario, salvo algunas diferencias que ustedes tienen que ir tomando en cuenta para que ustedes al momento de realizar el trámite puedan ir viendo esas pequeñas diferencias, que más que todo son con cuestiones de plazo, pero hay algunas cositas por ahí que vamos a ir remarcando. Básicamente este juicio sumario es un juicio ordinario de plazos reducidos. ¿Verdad, jóvenes? Es un juicio ordinario de plazos reducidos, por lo que básicamente, como les digo, el trámite del juicio es básicamente el mismo del orden. Entonces, nosotros vamos a iniciar interponiendo la demanda. La demanda la vamos a interponer directamente ante el juzgado o ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, según sea el caso, ¿verdad? Si estemos en los departamentos o estemos en la ciudad capital. Entonces, lo vamos a presentar directamente ahí. El actor va a interponer la demanda y esta demanda debe tener los mismos requisitos que te contenía la demanda en el juicio ordinario y en el juicio oral, ¿verdad? Tienen que contener por lo menos los artículos 61, 63, 106 y 107, ¿verdad? Más otros requisitos que puedan tener lo que en particular estén solicitando. Entonces, se lleva a cabo la calificación se lleva a cabo la presentación de la demanda y el tribunal ahora tiene que proceder a calificar la demanda. ¿Cómo vamos a hacer para calificar la demanda? Entonces el juez va a verificar que la demanda contenga cada uno de los requisitos establecidos en la ley y si cumple con dichos requisitos, pues le da trámite a la demanda, ¿verdad? Le va a dar trámite a la demanda. Y al darle trámite a la demanda, va a dictar una primera resolución. En dicha primera resolución, si la demanda cumple todos los requisitos, entonces el juez le va a dar trámite a la demanda y va a emplazar al demandado. Aquí empiezan las diferencias. El emplazamiento, ¿se recuerdan ustedes de que en el ordinario el emplazamiento era de 9 días? En cambio, aquí el emplazamiento se reduce a una tercera parte. Miren, son 3 días, ¿verdad? Entonces el juez va a emplazar a la otra parte y lo va a emplazar por 3 días, ¿verdad? Por ser un juicio sumario. Como les digo, miren, los plazos son más cortos. Entonces se le notifica esa primera resolución a la persona y ahí se le está emplazando. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros habíamos visto que el emplazamiento es ese periodo de tiempo que el juez le otorga al demandado para que prepare su defensa y para que tome una actitud frente a la demanda? Entonces, básicamente esa es la idea de
el emplazamiento. Ahora es un periodo de tiempo que le otorga el señor juez al demandado. ¿Para qué? Para dos cosas. Miren, para que prepare su defensa y para que tome una actitud frente a la demanda. Entonces, básicamente, esa es la idea del emplazamiento. ¿Dónde tenemos esto? Fíjense que el código ya no establece claramente el artículo donde establece se debe presentar la demanda, sino que se va directamente al emplazamiento. El primer artículo 232 empieza con las excepciones previas, pero si nos vamos nosotros al artículo 233, ahí tenemos el término para el emplazamiento y establece artículo 233. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones previas que tuviera contra las pretensiones del actor. Entonces, fíjense, pues, obviamente, para que a mí me den 3 días de emplazamiento, el demandado tuvo que haber presentado ya previamente la demanda. Entonces se presenta la demanda. El juez al recibir la demanda procede a calificar la demanda. Si se dan cuenta ustedes, esos pasos no están aquí en la ley, pero son pasos que van dentro del trámite del procedimiento. Entonces se presenta la demanda, paso número 1. Paso número 2, el juez procede a calificar la demanda, ¿verdad? Entonces, para darle trámite, el juez la tiene que calificar. Si llena los requisitos, entonces dicta su primera resolución. Y en esa primera resolución, miren, es donde el juez le va a establecer el término para contestar la demanda. Van a ser 3 días. ¿Por qué esto ya no lo regula el código? Y sí lo regulaba en el código, en el juicio ordinario. Porque se recuerdan ustedes de que nosotros veíamos en el artículo 230 de que la aplicación por analogía del juicio ordinario en el juicio sumario en lo que no contravenga las disposiciones de este capítulo. ¿Qué quiere decir? Si algo no está regulado en el juicio sumario, nosotros podemos aplicar por analogía las normas del juicio ordinario. Entonces, por eso es que hay un montón de cosas que aquí ya no las va a regular. Por ejemplo, van a ver ustedes que el trámite de la prueba, aquí ya no especifica sobre la prueba que se puede realizar, ni sobre los trámites de prueba. ¿Por qué? Porque esto ya lo desarrolló el código en el juicio ordinario. Y según el 230, pues debemos aplicar el juicio ordinario por analogía. Bien, son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros vamos a utilizar supletoriamente las normas del código del juicio ordinario. Entonces, tenemos el emplazamiento de 3 días. Después del emplazamiento, cuando se da el emplazamiento, tiene que tomar una actitud frente a la demanda el demandado. Las actitudes que puede tomar, las mismas que vimos nosotros también en el juicio ordinario. Puede tomar una actitud pasiva, o sea, no hacer nada, que sería la rebeldía o contumacia, como se llama en la doctrina. Y se recuerda de que en el juicio ordinario vimos cuáles eran los efectos de dicha rebelión, ¿verdad? Básicamente es que va a ser declarado rebelde y se va a seguir el proceso en su ausencia, ¿verdad? Y la persona después va a poder retomar el proceso, pero lo va a retomar en el estado en que éste se encuentra, ¿verdad? Entonces debe tomarlo en el estado en que éste se encuentra. Y también puede tomar actitudes activas. Puede ser una actitud activa de efectos positivos como el allanamiento, ¿verdad? Que es aceptar las pretensiones de la otra parte, o bien pueden ser de efectos negativos, como es el caso del allanamiento, perdón, de la contestación de la demanda en sentido negativo, e interposición de excepciones perentorias y la reconvención, ¿verdad? Que básicamente es una contrademanda. Entonces, con la actitud pasiva y con el allanamiento, con la rebeldía y el allanamiento, pues no hay mayor problema. Vamos a platicar un poquito de la contestación de la demanda en sentido negativo con interposición de excepciones perentorias. Cuando
el demandado decide contestar la demanda, ¿verdad? Debe interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra de las pretensiones del actor. Yo siempre les digo, no tiene ningún objeto contestar la demanda si no presentamos excepciones perentorias, ¿verdad? Porque la excepción perentoria, esa es la defensa que tenemos nosotros contra los argumentos del actor, ¿verdad? Entonces, necesariamente, cuando nosotros contestamos la demanda, debemos, junto con la contestación, interponer las excepciones perentorias, ¿verdad? Para estos jóvenes, nosotros vamos a tener 3 días para poder contestar la demanda. A partir de que nos notifican, miren, al día siguiente empieza a correr el plazo de 3 días. Artículo 233. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. ¿Ah? Entonces, miren, en esos 3 días debemos nosotros plantear esas excepciones perentorias para atacar las pretensiones del actor. Y luego establece las excepciones nacidas con posterioridad de la contestación de la demanda, así como las relativas al pago y la compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si nosotros tenemos una excepción perentoria, pero que nació después de que contestamos la demanda, por ejemplo, yo no había realizado el pago, contestamos la demanda y luego realizo el pago. Miren, ya he realizado el pago y ya puedo interponer yo la excepción de pago. Es una excepción perentoria. Lo normal hubiera sido que yo interpusiera la excepción perentoria en los 3 días. Pero estas, como nacieron con posterioridad a la contestación de la demanda, entonces la ley nos otorga la oportunidad de poderlo hacer en cualquier estado. Y estas se van a resolver hasta en la sentencia, ¿verdad? Muy bien. Y la reconvención, pues, la contrademanda, ¿verdad, jóvenes? En el caso de reconvención, la reconvención tiene que cumplir los mismos requisitos de la demanda, exactamente los mismos requisitos, y al plantear la reconvención, entonces el juez lo que va a hacer es ahora emplazar al actor, que en este caso, pues ya sería el contrademandado, ¿verdad? O el reconvenido. Entonces, se le va a dar nuevamente un emplazamiento de 3 días al actor y ahí empieza de nuevo el proceso. Hasta el momento en que llegan a estar ya la demanda y la reconvención en el mismo nivel procesal, digamos, entonces ahí empiezan y se van juntos hasta la sentencia, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para interponer las excepciones previas? Las excepciones previas las vamos a interponer dentro del segundo de los 3 días del emplazamiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que allá eran, en el juicio ordinario, eran 9 días del emplazamiento? Eran 9 días del emplazamiento y las excepciones previas las íbamos a plantear nosotros dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, los plazos se reducen en una tercera parte, a una tercera parte. Teníamos 9 días de emplazamiento. ¿Cuánto es la tercera parte de 9? 3, ¿verdad? Ahora el emplazamiento son 3. Antes teníamos 6 días para interponer las excepciones previas. Ahora tenemos una tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 6? 2, ¿verdad? Entonces vamos a interponer las excepciones dentro del segundo día del emplazamiento. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de juicios hay que correr un poquito más, porque el ordinario, pues, teníamos un poquito más de tiempo, pero las demandas son más grandes y complejas también. En cambio, en el juicio sumario, pues, las demandas tienden a ser un poquito menos complejas, pero tenemos menos tiempo para poder prepararnos para la defensa, ¿verdad? Entonces, tenemos que correr mucho a veces a los clientes para que nos entreguen los documentos necesarios para poder probar, ¿verdad? Dentro del proceso y, eh, y poder presentar las excepciones y la contestación en tiempo. Entonces, vamos a presentar las excepciones previas dentro del segundo día de los 3 días del emplazamiento. En los primeros 2 días se tienen que presentar las excepciones. ¿Cuáles van a ser las excepciones que nosotros podemos plantear? Las mismas que podemos plantear en el juicio ordinario.
que son las que están establecidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Básicamente esas son las excepciones previas que establece el Código Procesal Civil en el artículo en el 116 sobre cuáles son las excepciones que podemos plantear en contra de la demanda. Entonces, ¿dónde tenemos la tramitación de las excepciones previas en el Código Procesal Civil y Mercantil? Esas las vamos a encontrar en el artículo 232. ¿Se dan cuenta? Está un poquito en desorden, ¿verdad? Nos ponen la contestación primero y las excepciones previas antes. Entonces establece: dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes, ¿verdad? Las cuales se van a resolver por el trámite de los incidentes. Aquí hay otra diferencia, jóvenes. ¿Se acuerdan de que yo les platiqué en el juicio ordinario de las excepciones privilegiadas? Las excepciones privilegiadas son aquellas excepciones previas, pues están dentro del listado de las previas, pero que las podemos interponer en cualquier estado del proceso, ¿verdad? Estas privilegiadas en el juicio ordinario se tramitan por la vía de los incidentes, de la misma forma en que se tramitan las excepciones previas. Pero acá en el juicio sumario, si nosotros planteamos una excepción privilegiada, que ahorita vamos a ver cuáles son, esas se van a resolver en sentencia, ¿verdad? Las privilegiadas son aquellas que nosotros las podemos interponer en cualquier estado del proceso. O sea, no es necesario que las interpongamos a pura fuerza en los primeros 2 días, sino que las podemos interponer después, ¿verdad? Pero esas están determinadas en la ley. Miren, tenemos el artículo en el 232, pero en el segundo párrafo. 232, segundo párrafo. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. ¿Estamos bien? Entonces, miren, las excepciones privilegiadas las vamos a resolver en sentencia, ¿verdad? Solo las excepciones previas, esas sí las vamos a resolver en incidente, igual que en el juicio ordinario, pero las privilegiadas, aquí cambia porque las vamos a resolver hasta en sentencia, igual que las perentorias. Muy bien. Ya les iba a preguntar si iba bien todo hasta acá y si tenían dudas, jóvenes. Se me olvida que hoy estoy solo aquí en la grabación. Entonces, tenemos la contestación de la demanda, tenemos o la reconvención. En la reconvención les decía yo que es como empezar de nuevo la demanda. El juez va a emplazar nuevamente, solo que ahora pues va a emplazar al actor, ¿verdad? Porque él va a ser el reconvenido y ahí empieza de nuevo el proceso hasta que los dos se encuentren, tanto la demanda como la reconvención, en el mismo nivel y hasta en ese momento pues ya se empiezan a tramitar juntos hasta la sentencia. Entonces, tenemos la contestación de la demanda en sentido negativo que se debe realizar dentro de los 3 días, ¿verdad? Dentro de los 3 días del emplazamiento. Cuando nosotros ya tomamos una actitud frente a la demanda, aquí vamos a suponer de que contestamos la demanda en sentido negativo, ¿verdad? Entonces, supongamos de que se contestó la demanda en sentido negativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque nosotros, pues, en la contestación de la demanda, le indicamos al juez
cuáles eran las pretensiones del actor con las que nosotros no estábamos de acuerdo y presentamos las pruebas necesarias para poder establecer que es de la forma en que nosotros argumentamos. Entonces, ahora el juez, ¿qué tiene que hacer? El juez tiene que abrir el periodo de prueba, ¿verdad? Bueno, aquí estaba lo de las excepciones perentorias que estábamos platicando hace un rato. Y ahora vamos al periodo de prueba. El juez va a abrir el periodo de prueba. Si ustedes se dan cuenta, el periodo de prueba aquí se reduce a la mitad. Allá en el juicio ordinario nosotros teníamos un periodo de prueba de 30 días. Mientras que aquí el periodo de prueba se reduce a la mitad, 15 días. 15 días para prueba. Esto lo tenemos en el artículo 234 y aquí de una vez establece la vista y la sentencia. Les voy a leer la parte de la prueba. El término de la prueba será de 15 días. Eso es todo lo que establece el artículo 230. ¿Por qué no establece más? Porque básicamente las pruebas que vamos a poder tramitar, la forma en que se van a tramitar, van a ser en la misma forma en que se tramitarían en el juicio ordinario. Entonces el código ya no tiene la necesidad de volver a desarrollar todas esas pruebas, sino que únicamente se recuerdan que en el artículo 230 nos indica que podemos aplicar por analogía el juicio ordinario. Entonces, el periodo de prueba se abre por 15 días. Por la naturaleza de este proceso de plazos reducidos, no es procedente ampliar el periodo de prueba. ¿Te acuerdan que en el juicio ordinario nosotros podíamos ampliar el periodo de prueba 10 días más? En este caso no se puede ampliar el periodo de prueba. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros es el término extraordinario de prueba, que se recuerdan que es para traer pruebas del extranjero. Entonces, cuando tengamos necesidad de utilizar pruebas del extranjero, entonces vamos a poder utilizar el plazo de 120 días establecido para el juicio ordinario en el caso de pruebas provenientes del extranjero, en el 124. ¿Se recuerdan? El artículo 124 establece término extraordinario de prueba. Cuando en la demanda o en la contestación se hubiera ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias que no podrá exceder de 120. Entonces, miren, vamos a tener ahí el trámite de la prueba. Los medios de prueba, jóvenes, que nosotros vamos a poder utilizar, pues básicamente son los mismos medios de prueba que se pueden utilizar en el juicio ordinario y también en el oral. Estos están, se recuerdan, en el artículo 128. Son medios de prueba. 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. Y 7 es las presunciones, ¿verdad? Legales y humanas. Entonces, el juez va a proceder a abrir el término de prueba. Y dentro de esos 15 días, el juez va a establecer los días en que se van a realizar las diferentes diligencias que se hayan propuesto. Por ejemplo, si nosotros establecimos una declaración de partes o declaraciones de testigos, entonces el juez va a fijar el día y hora para que se lleven a cabo dichas declaraciones de acuerdo a lo que está establecido para el juicio ordinario. Muy bien. Muy bien. Esto continúa. Luego tenemos la vista y sentencia. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros en el juicio ordinario teníamos 15 días para la vista, 15 días para el auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia?
En este caso, la ley aquí ya no regula el auto para mejor fallar. Entendemos de que si hubiera necesidad de realizar un auto para mejor fallar, el juez puede utilizar supletoriamente lo establecido en el juicio ordinario para mejor fallar, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que la vista se va a verificar dentro de un término no mayor de 10 días a contar desde el vencimiento de la prueba. ¿Se recuerdan ustedes que la vista en el juicio ordinario era en un periodo de 15 días, ¿verdad? Aquí únicamente va a ser por un periodo de 10 días en el que se puede realizar la vista. ¿Para qué sirve la vista? Pues básicamente para que las partes hagan sus alegatos finales o conclusiones, ¿verdad? Alegatos finales o conclusiones básicamente es lo mismo. Los alegatos finales o conclusiones básicamente se componen de tres partes, ¿verdad? Una son las cuestiones fácticas o cuestiones de hecho. Y esto es básicamente lo que quedó probado en el proceso. Luego tenemos los fundamentos jurídicos o las cuestiones jurídicas, que son los fundamentos de derecho en los cuales basamos nosotros las cuestiones fácticas que creímos que quedaron probadas dentro del proceso. Y por último, vamos a tener la petición. Entonces, cuestiones fácticas, cuestiones jurídicas o de derecho y petición. Básicamente eso es lo que van a contener los alegatos finales o conclusiones. Y estos se realizan dentro de la vista. Entonces el juez dentro de esos 10 días después a la terminación del periodo de prueba, el juez va a establecer la vista, día y hora en que se va a realizar la vista, ¿verdad? Y por último tenemos el caso de la sentencia, ¿verdad? 5 días después o dentro de los 5 días siguientes a la realización de la vista, entonces el juez va a dictar sentencia. En caso de allanamiento, la sentencia se va a dictar en 3 días. Muy bien. De ahí hay otro artículo acá, el 235, porque el 234 establece, el término de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento de la prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Entonces, miren, tenemos que, vamos a realizar dentro de los siguientes 5 días la sentencia. Muy bien. Luego el artículo 235 establece recursos. Cualesquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas o en una multa de 25 quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Estos jóvenes en apelaciones que no sean la sentencia, ¿verdad? Y lo dice bien claro al principio. Mire, cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de costas y en multa de 25 quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma o se declara improcedente el recurso, ¿verdad? Básicamente, jóvenes, ese es el trámite del juicio sumario. Como yo les digo, el juicio sumario es como un juicio ordinario, pero con plazos reducidos. Es un juicio ordinario en pequeño, ¿verdad? Entonces, miren, en resumen, se debe interponer la demanda cumpliendo con los regulados en los artículos 61, 63, 106 y 107 por lo menos. Se debe calificar la demanda por parte del juez. El juez procede a calificar que la demanda llene todos los requisitos y si llena los requisitos va a dictar una primera resolución. Esa primera resolución es una resolución de trámite, ¿verdad, jóvenes? Es un decreto.
En esa resolución le va a dar trámite a la demanda, si cumple los requisitos, y va a emplazar al demandado por 3 días. Luego el demandado, al ser emplazado, pues debe tomar una actitud frente a la demanda. Aquí hay 4 opciones: puede ser la rebeldía, el allanamiento, puede contestar la demanda en sentido negativo o puede presentar la reconvención. Antes de contestar la demanda, el actor puede presentar las excepciones previas para depurar el proceso, que están reguladas en el artículo 116. Y esas se van a resolver mediante el trámite de los incidentes. Las excepciones de litispendencia: falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, esas se pueden interponer en cualquier estado del proceso, y aquí la diferencia van a ser resueltas hasta en la sentencia. Contestación de la demanda en sentido negativo con interposición de excepciones perentorias, ¿verdad? El término para contestar la demanda en sentido negativo o interponer las excepciones perentorias es de 3 días, ¿verdad? El emplazamiento. Entre los 3 días del emplazamiento lo tengo que realizar. Y si hay una excepción perentoria que nació con posterioridad a la contestación de la demanda, o en el caso de las de transacción o las de pago, esas se pueden interponer en cualquier estado del proceso y van a ser resueltas también en la sentencia. Entonces, básicamente, jóvenes, nosotros ahí tendríamos el trámite del juicio sumario. Como les digo, este es un trámite relativamente cortito, ¿verdad? Y muy parecido al juicio ordinario. Entonces, si nosotros sabemos el juicio ordinario, no deberíamos de tener absolutamente ningún problema con el juicio sumario. Bien, dentro de los juicios sumarios, jóvenes, también se recuerdan que vimos de que existen una tramitación establecida en el código. Y los asuntos que vamos a conocer nosotros en juicio sumario son los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, los interdictos, y luego establece los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Ya les ponía un ejemplo, por ejemplo, la rescisión de los contratos. Esa el Código Civil establece que debe de ser en juicio sumario, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, también los juicios eh, mercantiles. En mercantil, el juicio tipo es el juicio sumario, según el artículo 1039 del Código de Comercio. Entonces, y otra cosa ahí, que si el asunto se lleva en juicio ordinario, perdón, en juicio sumario, pero la materia era de juicio ordinario, entonces en esos casos procederá el recurso de casación, igual que en el juicio sumario mercantil. En ese también el 1039 establece que ahí procede el recurso de casación. Pues que les explico esto rapidito. El recurso de casación solo procede como norma general en los juicios ordinarios de mayor cuantía, ¿verdad? Entonces, un juicio sumario, un juicio oral, no son susceptibles de llegar hasta casación. Bien, ahora platiquemos un poquito, jóvenes, sobre los juicios de arrendamiento y desahucio. Como les dije al principio, vamos a platicar sobre los juicios de arrendamiento y desahucio y vamos a platicar sobre la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de los contratos y la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Los interdictos los vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque los interdictos, digamos, son unos juicios sumarios que sirven para defender la posesión de un bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una serie de interdictos que se van a llevar a cabo. Son 4 trámites diferentes que se pueden realizar y cada uno tiene sus propias
características. Entonces vamos a utilizar toda la clase de la semana entrante para ver los interdictos y vamos a ver también lo relativo a la obra nueva o peligrosa. Que de hecho aquí pareciera que fuera un solo trámite, obra nueva o peligrosa. Obra nueva o puede ser obra peligrosa. Son dos situaciones diferentes. Una obra nueva, bueno, eso lo vemos mejor cuando vemos ya el día de clase. Entonces, platiquemos un poquito sobre el arrendamiento y el desahucio. Fíjense, pues, estas son dos cosas diferentes. Primero, platiquemos de arrendamiento. Fíjense, pues la ley establece que cualquier acción que se suscite por motivo de un contrato de arrendamiento debe ventilarse en juicio sumario. Entonces, fíjense, pues cuando hablamos nosotros de juicios de arrendamiento, estamos hablando por alguna situación que se dio por el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, yo no podía tener mascotas y había una cláusula con una multa por tener mascotas. Yo tengo una mascota y ahora me van a cobrar esa multa. ¿Cómo la tienen que hacer? Por medio de un juicio sumario. Si a mí me quieren, por ejemplo, que yo estoy haciendo unas mejoras en la casa y el dueño de la casa quiere que yo pare de hacer las mejoras, entonces en este caso vamos a tener que hacerlo también mediante un juicio ordinario, pues sumario, perdón. Entonces, artículo 236. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria en la ley. Entonces, si se dan cuenta, cualquier asunto que tenga que ver con el arrendamiento, cualquier asunto que se desprenda del arrendamiento va a ser tramitado en el juicio sumario. Y luego tenemos el desahucio. El desahucio básicamente es la desocupación. Es el juicio cuando ese tiene que ver con el arrendamiento también, pero no necesariamente solo con el arrendamiento, sino que puede ser por otro tipo de títulos, ¿verdad? Entonces el desahucio es cuando nosotros tenemos una persona que está viviendo en una casa que es de nuestra propiedad y nosotros queremos sacarlo de ahí, ¿verdad? Queremos que él desocupe la casa. Entonces ahí es donde tenemos que seguir nosotros el juicio del desahucio. Ahora, les decía yo de que el desahucio no necesariamente se va a dar dentro del arrendamiento, se puede dar por otro tipo de contratos. Pongan atención, el artículo 237. Desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo. Ahí lo deja abierto, eso podría ser un arrendamiento, podría ser un usufructo, podría ser uso, podría ser habitación, ¿verdad? Entonces ahí yo le entregué un bien a otra persona, pero con la obligación de devolverme. Entonces en ese caso también procede el desahucio. Entonces miren, por el que ha entregado el bien inmueble a otro con la obligación de restituirlo, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo. Si mi papá era poseedor de un bien y ese bien yo lo heredo, entonces yo con el justo título de la posesión, yo puedo acreditar que ese bien está en posesión mía y también puedo pedir el desahucio de las personas que se encuentren en dicho bien. ¿Estamos bien? Entonces, se dan cuenta, el desahucio lo deja abierto para otro tipo de contratos. Y vean contra quién puedo presentar la demanda. Y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso, o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha, o sea, sujeto a la obligación de devolver el bien. Entonces, miren, si yo le entregué un bien por cualquier título, uso, usufructo, habitación a una persona, y después de un plazo esa persona tiene obligación de devolverme el bien y no me lo devuelve,
entonces yo puedo pedir el desahucio. Yo voy a poder solicitar el desahucio. Si la desocupación se promoviera contra el inquilino, podrá optarse por el procedimiento que establece este título o por el específico que determina la ley de la materia. Eso se refiere a la ley de inquilinato. Entonces, el inquilino básicamente es el arrendatario, ¿verdad? Al arrendante se le conoce como dueño, también aquí dentro del proceso de arrendamiento y desahucio, y al arrendatario se le conoce también como inquilino. Entonces van a ver ustedes de que acá no los trata como arrendante y arrendatario, sino que los trata como propietario, como dueño y como inquilino. ¿Verdad? Pero cuando ustedes oigan el inquilino se está refiriendo al arrendatario. Entonces, tenemos el desahucio. Miren, todas las acciones que resulten de un contrato de arrendamiento se van a ventilar en juicio sumario. El desahucio, o sea, la desocupación, esta se va a tramitar por el propietario, por el que haya entregado un bien inmueble a otro con obligación de restituirlo, o contra quien, o por quien demuestre ser el legítimo poseedor. Y se va a dar en contra de cualquier simple tenedor, del intruso o en contra de aquella persona que recibió el inmueble con la obligación de restituir. Bien, dentro del arrendamiento del desahucio, jóvenes, se da una situación muy especial. ¿Quiénes son afectados por el arrendamiento? Pues básicamente son afectados por el desahucio, el inquilino, los subarrendatarios y cualquier persona que se encuentre dentro del inmueble, ¿verdad? Bajo cualquier título. Entonces, por ejemplo, si yo le otorgué un bien a Juan en arrendamiento y este viene ahora y lo subarrenda. Entonces Juan me deja de pagar la renta a mí y yo lo demando. Le pido al juez que lo saquen de la casa y el juez cuando ordene el desahucio de todas las personas que estén ahí. Si hay un subarrendatario, también lo van a desahuciar a él. ¿Estamos bien? Entonces, arrendatarios, subarrendatarios o cualquier otra persona que viva ahí sobre cualquier tipo. Por ejemplo, la familia del inquilino. Al sacar el inquilino, también se va la familia y cualquier subarrendatario que hay. Y lo que sucede acá es de que el inquilino, por disposición de la ley, se entiende que es representante legal de todas las demás personas que puedan estar dentro del bien. Esto lo tenemos en el artículo 238. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se haga a él las notificaciones. Entonces, miren, no es necesario notificar al subarrendatario. Al notificar nosotros al arrendante, al arrendatario, perdón, al inquilino, se entiende que ya notificamos también a el subarrendante y a cualquier otra persona que se encuentre dentro del inmueble. Por eso es de que hay muchas personas que, digamos, hacen un tipo de movida, ¿verdad? Que ellos no alquilan directamente el bien, sino que ellos le arrendan el bien a una persona y luego esta persona subarrenda el bien. Entonces, cuando hay que sacar a una persona, eh, a veces cuesta un poquito. Entonces, lo que hacemos es que se demanda al inquilino, el inquilino se allana y automáticamente dictan sentencia de desocupación. Entonces, ahí el subarrendatario ya no prácticamente pues no puede hacer nada, ¿verdad? Porque ya está notificado el inquilino quien entiende que es su representante. Entonces muchos utilizan esas tácticas como para poder sacar más fácil a los inquilinos, ¿verdad? Porque ya ven que a veces cuesta un poco. Yo les ponía el ejemplo de una persona que yo conocí, que le hicieron 12 desahucios. Vivió creo que 8 años, creo que vivió en la casa sin pagar renta.
¿verdad? Le hicieron, no sé si fueron 12 desahucios, 8 desahucios, no me recuerdo. Y lo que hacía era que llamaba a la gente, ¿verdad? A sus amigos y todo, y llegaban, formaban un grupo y no dejaban pasar a la policía, al ministro ejecutor. Y al final, pues se terminaban yendo, regresaban otra vez y así. Hasta que al final, pues se fue del apartamento, pero pasó 8 años de ahí viviendo de gratis. Entonces cuesta, a veces cuesta un poquito sacar a los inquilinos, ¿verdad? Especialmente cuando no hay contrato por escrito, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito más. Por eso no hay que hacer arrendamientos de palabras, jóvenes, hay que hacer el contrato siempre. Y al final de cuentas, les digo, si el contrato lo va a pagar el inquilino, entonces para el arrendante lo mejor es siempre hacer contrato. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, en el 239, básicamente, el actor puede solicitar dentro de las medidas precautorias el embargo de bienes suficientes para cubrir la responsabilidad del demandado, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si el demandado debe rentas, entonces se puede pedir embargo de bienes. Pero lo que pasa es que ahí vamos a esto. Si aquel está alquilando, lo más seguro es que no va a tener casa propia para embargarlo. Entonces tendríamos que ver otro tipo de bienes, por ejemplo, alguna cuenta de banco, algún vehículo o algo para poderle embargar. Pero el caso es que la ley establece que yo le puedo embargar bienes al demandado para cubrir eh, las obligaciones de hayan surgido del contrato. Eso en el 239. Ahora, en el 240, aquí hay una medida cautelar particular. ¿Por qué medida cautelar particular, jóvenes? Porque se aplica solo a este caso del arrendamiento. Ese no lo vamos a aplicar a los demás juicios sumarios. Entonces, esta medida cautelar básicamente es un apercibimiento que hace el juez. Pero fíjense, pues, esto lo vamos a prestar, este apercibimiento lo va a hacer el juez únicamente si con los documentos que nosotros acompañamos a la demanda se prueba la relación jurídica firmada. O sea, ¿qué les explico? Es un contrato de arrendamiento. Y yo dentro de los documentos que presento a la demanda, presento el contrato de arrendamiento por escrito, ¿verdad? Entonces, miren, supongamos de que yo lo hice en escritura pública. ¿Se recuerdan? Los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Entonces, yo con ese documento yo puedo acreditar que el contrato de arrendamiento efectivamente se realizó. Estoy probando la relación jurídica que estoy afirmando en un contrato de arrendamiento. Lo mismo pasa si hay un contrato de usufructo. Si yo le di un contrato de usufructo a Juan, entonces yo con ese contrato del usufructo puedo probar esa relación jurídica que existe de usufructuante y usufructuario. Entonces, miren, si con los documentos presentados se prueba la relación jurídica afirmada por el demandante, entonces el juez va a emplazar al demandado. Al emplazar al demandado, perdón, lo va a percibir. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el emplazamiento? 3 días. Entonces el juez le va a hacer un apercibimiento. Mire, señor demandado, si usted no se opone dentro de esos 3 días, voy a ordenar la desocupación sin más trámite. ¿Qué quiere decir eso? El juez ya no va a continuar con la tramitación de todo el proceso hasta la sentencia. Si yo en esos 3 días que me dieron de emplazamiento no me opongo a la demanda, no contesto la demanda en sentido negativo, entonces el juez ya no va a terminar de tramitar el asunto, sino que de una vez va a dictar sentencia, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues, 240, se los voy a leer. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica firmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días de que se dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Ahora, ¿qué pasa si yo no me opongo? Pasan los 3 días y yo no me opuse, me fui rebelde. Entonces el juez va a dictar sentencia. Va a dictar sentencia y va a ordenar la desocupación. Y nos va a fijar un plazo. Ese plazo básicamente depende del tipo de bien de que se trata. Si se trata, por ejemplo, de una casa de habitación o de un local de habitación, entonces el juez nos va a otorgar 15 días para desocupar.
Si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial, el juez nos va a dar 30 días. Y si se tratara de fincas rústicas, entonces nos va a dar 40 días. Estos términos son irrenunciables y son improrrogables. Irrenunciables quiere decir que el actor no puede renunciar a ese plazo. Ah, mire, le voy a dar 20 días en vez de 15, le voy a dar 30 días, no. Es irrenunciable e improrrogable, ¿verdad? Entonces, eso los tenemos, establece en el segundo parrafito. Si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos. 1. 15 días si se trata de casas o locales de habitación. 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial y 40 días si se tratara de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si con los documentos acompañados a la demanda, perdón, si los documentos acompañados a la demanda fueren privados, únicamente se hará efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo. Entonces ya se dieron cuenta, es mejor hacerlo por escrito y es mejor hacerlo en escritura pública. O por lo menos en documento privado con firma legalizada, ¿verdad? ¿Se puede hacer en documento privado? Sí, se puede, pero para que haga efectivo el apercibimiento del juez, ese documento debe de estar firmado por el demandante, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué pasa si pongamos de que nos dieron un plazo de 15 días, porque era una casa de habitación? El juez nos da un plazo de 15 días para poder desocupar y la persona no desocupa. Entonces aquí el juez va a ordenar el lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento? Pues miren, el lanzamiento es literalmente cuando llegan los representantes del juzgado, el juez, el secretario, oficiales, con la policía, ¿verdad? Y con la fuerza pública, ellos llegan y ejecutan la orden de desocupación. Sacan a la gente, sacan los muebles de la gente a la calle y los desahucian, básicamente. Entonces, eso es el lanzamiento. Entonces, el lanzamiento es cuando ya se le dio la orden de desocupación, se le da un plazo para desocupar a la persona y la persona no desocupa. Entonces, el juez va a fijar un día y hora para que se realice el lanzamiento. Y el lanzamiento, como les digo, pues básicamente es sacar a la gente de la casa y a sus cosas. Y como el Chavo del Ocho, ¿no? Ustedes vieron alguna vez el capítulo cuando le hicieron el lanzamiento a don Ramón. Le sacaron todos sus muebles al patio de la vecindad y literalmente le sacaron todo lo que tenía, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa en el lanzamiento, ¿verdad? Literalmente, pues lo sacan a ellos de sus cosas de la casa. 241. Vencidos los términos fijados para la desocupación, sin haberse ésta efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Si en la finca hubiese labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamar el arrendatario como de su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. O sea, puede ser que le digan, más si son suyas, las van a ir a sacar después, pero ahorita fuera, ¿verdad? Verificado el lanzamiento, se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas, ¿verdad? Entonces, yo tengo unos sembradíos, entonces se va a proceder a justipreciar cuánto valen esos sembradíos. El pago o la entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato y a falta de ello por lo dispuesto sobre las mejoras en las leyes que regulan las obligaciones y los contratos. ¿Se recuerdan que vimos las mejoras que hay en el arrendamiento? Cualquier cuestión que surja a este respecto se sustentará en forma de incidente.
Bien. Y básicamente, jóvenes, este es el juicio de desocupación y desahucio. Muy bien. Continuemos entonces ahora con la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Básicamente, jóvenes, acá establece la ley, aquí no regula mucho, establece en el 244. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deben por virtud de la ley el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que está jurídicamente obligatoria, en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me tienen que entregar un bien por motivo de un testamento, por ejemplo, entonces yo tengo que mostrar la documentación necesaria del proceso para que me entreguen esos bienes, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando proceda y por cualquier título me entreguen un bien mueble que no sea dinero, porque la entrega de dinero normalmente lo vamos a pedir nosotros mediante las ejecuciones, ¿verdad? Pero cuando no se trate de dinero, sino que se trata de bienes muebles, entonces en este caso se va a hacer mediante el juicio sumario, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que establece de la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando no proceda. Entonces, cuando no proceda la vía ejecutiva. ¿Verdad? Que es la vía en que normalmente vamos a cobrar cuando se trate de dinero. Y luego tenemos la rescisión de los contratos. La rescisión de los contratos, jóvenes, acá establece también bien poquito, porque la rescisión también está regulada en el Código Civil. 245. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido su parte. El acreedor cumplió, el deudor aún no. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces acá este juicio también se puede seguir por la vía ordinaria, lo establece la ley. Pero lo normal es que se siga por la vía sumaria. Y por último, jóvenes, tenemos la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. La responsabilidad civil de empleados públicos, jóvenes, es cuando eh, un funcionario público incurre en una responsabilidad, él causó un daño a un particular por su gestión como funcionario público, no personalmente, ¿verdad? Sino que como su función como funcionario público, y queremos deducirle responsabilidad, queremos cobrarle daños y perjuicios a ese funcionario. Pero ojo, en su función, el motivo por el cual le queremos nosotros cobrar esos daños y perjuicios tienen que ver con su función como servidor público. Entonces, en este caso, nosotros podemos seguirlo por la vía sumaria, ¿verdad? Lo normal para cobrar los daños y perjuicios, jóvenes, es de que el juicio de daños y perjuicios contra un particular es el juicio ordinario.
Pero contra un funcionario público, el juicio se va a seguir en la vía sumaria. Es más reducido el proceso. ¿Se dan cuenta? 246. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante juez de primera instancia por la parte perjudicada o por su sucesor. Y en el 247, la responsabilidad de los jueces y magistrados se deducirá ante el tribunal inmediato superior. Si los responsables fueren magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará un tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Y relación con esto, jóvenes, artículo 155 de la Constitución Política de la República establece que la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos prescribe en un plazo de 20 años de conformidad a lo establecido en el artículo 155 de la Constitución Política de la República. Y luego establece que contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratare de responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrá más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Entonces, jóvenes, básicamente, ahí tenemos ya la responsabilidad de servidores públicos, ¿verdad? Cuando decimos servidores públicos, ahí englobamos funcionarios y empleados públicos. Entonces, miren, platicamos sobre el juicio de arrendamiento y desahucio, sobre quiénes son las personas que son afectadas por el desahucio. Vemos que no solo afecta al inquilino, sino que también a los subarrendatarios o cualquier otra persona que esté por cualquier título en el bien, ya que el inquilino se considera representante de estos. Vimos la entrega de los bienes muebles que no sean dinero, ¿verdad? Que estos deben de hacerse mediante el juicio sumario también, cuando no proceda en la vía ejecutiva, la rescisión de los contratos y la responsabilidad civil de empleados y funcionarios. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Hoy, obviamente, pues la clase fue un poquito más cortita porque pues solo yo leí y no leyó ninguno de ustedes y no hubieron preguntas, que ahí también se va agotando un poquito el tiempo. Entonces, básicamente, este es el contenido que teníamos para hoy, jóvenes. En la siguiente clase vamos a ver los interdictos. Este tema es bien bonito porque son interdictos, sirven para defender la posesión temporal del bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes son inquilinos y su arrendante los está perturbando en su posesión, por ejemplo, les viene a cortar la luz, les viene a cortar el agua, les viene a hacer problemas a la casa, a gritarles, eso es perturbación en la posesión. Entonces, hay un proceso que se llama de amparo de posesión o de tenencia. Y este sirve para que el juez le diga, hey, señor, deje de molestar al inquilino. Eso que usted está haciendo es ilegal, deje de molestar. ¿Por qué le está haciendo esto? Para desesperarme y sacarme de la casa, ¿verdad? Luego hay otro que se llama de despojo, que ese es cuando mía me sacaron del bien. Entonces yo le voy a pedir al juez que me restituya el bien, ¿verdad? Para eso sirve el despojo. Luego tenemos el de apego y deslinde, que este tiene que ver con los límites, cuando hay conflictos entre los límites de dos fincas, ¿verdad? Eso es muy común, que algunos propietarios maliciosamente corren los límites de su finca. Entonces van poco a poco agrandando su propiedad y reduciendo la del vecino. Entonces en ese caso el vecino puede pedir que se revisen también los linderos. Y el otro que tenemos es el de obra nueva o el de obra peligrosa. Estos son dos trámites diferentes. Obra nueva, cuando una obra nueva está afectando a alguna persona, y la obra peligrosa es una obra que no necesariamente es nueva, pero que causa peligro a las personas. Pero tal vez una construcción ya muy vieja,
que está dañada, entonces tiene riesgo de caerse. Y lo mismo pasa también con árboles. Cuando hay un árbol que está amenazando con caerse, procede también esta obra nueva o peligrosa. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase por el día de hoy. Yo voy a subirles inmediatamente la clase y les voy a compartir el link por Classroom y por YouTube para que lo puedan ver. La clase va a estar disponible en el horario de clases. Ahora, jóvenes, se estrena 5 minutos antes del periodo de clases y va a dejar de estar disponible unos minutos después. O sea que la tienen que ver dentro del periodo de clases. Entonces, mucho gusto, jóvenes, y nos vemos la otra semana.